Buenas tardes, nos encontramos en la Escuela de Carabineros de Facatativá, en la empresa de Daimar Construcciones, donde se realizan obras de mantenimiento. Nos encontramos con el señor Julián Jiménez y con el señor Jorge Linares. Ellos son empleadores de aquí de la empresa. Vamos a hacerles una encuesta a ellos sobre los contratos laborales. Buenas tardes. Buenas Hola tardes. Natalia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, una de las preguntas es, cuando hay un contrato de trabajo, cuando hay un contrato de trabajo, Un contrato de trabajo es cuando se establece una relación entre dos personas para elaborar, para hacer algo, para hacer un trabajo. Puede ser escrito, verbal. ¿Yo? Julián. Bueno, para mí cuando se ejerce... Bueno, hay contrato de trabajo cuando se llega a un acuerdo entre dos personas, la cual pues uno denominado empleador, el otro trabajador, ¿sí? Y pues donde el trabajador genera ciertas actividades y uno le remunera. Ok. ¿Qué tipos de contrato conocen? De acuerdo al tiempo, de acuerdo eh, a las actividades, por ejemplo, a término indefinido, Sí, por prestación de servicios, sí. eh, por eh, necesidad de la eh, necesidad urgente de la actividad, ¿sí? Ok. Esto quiere decir, por ejemplo, bomberos, cuando hay una emergencia así, exacto. Eh, Más o menos es eso los que conozco. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué tipos de contratos conocen? Eh, Conozco, primero está el verbal y está el escrito, ¿sí? Son las dos clases de contrato que hay. Y pues la definición del contrato de los tiempos ya viene o sea, fijo, indefinido, por prestación de servicio, por labor. Ahí ya Sí, termina. listo. ¿Por qué creen que se deben de liquidar los contratos o por qué casos se liquidan los contratos? Porque El primer caso es porque se ha acabado el plazo del contrato. Entonces, en el momento que se acabó la ejecución o el plazo, pues se debe liquidar. ¿Ya? Por mutuo acuerdo, alguna de las partes no puede cumplir o comprometerse más con la otra, entonces del mutuo acuerdo se finiquita, se acaba o se liquida el Sí. contrato. Y la otra es pues considero que es por causa extrema, que se puede acabar o liquidar unilateralmente de acuerdo a las cláusulas que el contrato contenga. Ok. bueno, ¿qué es la pregunta? ¿Por qué casos se liquidan los contratos o por qué se deben de liquidar los Bueno, contratos? se liquidan los contratos por mutuo acuerdo, ¿sí? O sea, decimos yo no puedo más, tú no puedes más, ¿sí? Por incumplimiento también se puede liquidar un contrato. Eh, por pensión, ¿sí? La persona ya se va a retirar, entonces llega su época de pensión y punta luego. Incumplimiento, ya lo dije, no creo que no es más. Listo. Eh, ¿Cuáles son las causas de la terminación de un contrato? ¿Cuáles son las causales? Las causas de la terminación. Las O causas. sea, ¿por qué se da? ¿Por qué se termina? ¿Por qué pueden despedir a una persona? Un contrato por incumplimiento pues, es una causa grave, por incapacidad tal vez de la persona para ejecutar el contrato. La pregunta. Entonces, ¿cuáles son las causas que ustedes consideran que se puede dar la terminación de un contrato? Yo primero, bueno, Muy bien. para los trabajadores, ¿sí? Cuando los trabajadores no cumplen el reglamento o el manual que tengamos en la obra o que tengamos en la empresa, cuando hacen faltas, independientemente de lo que sea, físicas y externas con la empresa. La terminación de las causas que pueden determinar la terminación de un contrato van en dos sentidos. En cuanto al incumplimiento por alguna de las cláusulas del contrato, bien sea del empleador o del empleado, del contratante o del contratista.
por agresiones, por falta de respeto, todo aquello que va en detrimento de la buena relación de, la, de una buena relación en el trabajo. No una relación laboral. Bueno, y por último nos dice que porque a un trabajador se le debe dar indemnización por terminación del contrato sin justa causa. Bueno, yo opino que sí hay que indemnizarlo porque pues se le está quitando, claro que depende del contrato, ¿no? O sea, depende del tipo de contrato que tenga, porque si tiene un contrato así tipo indefinido y llegas y le quitas el trabajo, pues eso obviamente pues eso tiene una sanción y eso genera una indemnización. Pero si tiene una prestación de servicios o tiene un contrato indefinido, pues ahí sí ya toca seguirnos a las cláusulas que tengamos estipuladas en el contrato de trabajo. Sí. La indemnización se da cuando hay una terminación injusta del contrato. ¿Sí? Dice sin justa causa, es injusta. Entonces la persona afectada debe ser indemnizada de acuerdo a las cláusulas del contrato, de acuerdo al Código Civil del Trabajo. Bueno, después de haber recibido como las respuestas de ustedes, entonces pues vamos a, mediante un mapa conceptual que hemos elaborado, pues vamos a explicar un poco sobre los contratos de trabajo en Colombia. Entonces pues aquí nos regimos sobre el Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Entonces pues inicialmente nos habla que un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad de dependencia o subordinación de la seguridad y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador. Quien recibe la remuneración se denomina patrono, y las remuneraciones en cualquiera que sea su forma, o sea, lo que ustedes lleguen a su acuerdo, o sea, la remuneración va a ser como el acuerdo dependiendo de la labor o la profesión del trabajador. Bueno, nos habla sobre los elementos del contrato de trabajo. Siempre los contratos de trabajo van a tener unos elementos de los cuales nosotros nos podemos basar y dependiendo del tipo de contrato. Entonces nos dice que la actividad personal del trabajador y el salario. Nos dice que la dependencia del trabajador respecto al empleador, donde faculta para exigir cumplimiento en cualquier momento en cuanto al modo de tiempo, órdenes, cantidad de trabajo y reglamento durante el contrato de trabajo. O sea, como las obligaciones que ustedes van a tener con el trabajador y el trabajador que va a tener con ustedes como empleadores. Las clases de contrato, como ustedes bien lo decían, en contrato a término fijo, que tiene una duración determinada limitada superior a 3 años, debe ser por escrito y puede ser renovable indefinidamente. Contrato a término indefinido no tiene límite de tiempo, que no tiene un pacto donde la duración va a terminar, ¿sí? O sea, el indefinido, pues ustedes no saben cuándo va a llegar el fin de esto, o sea, no tiene una fecha pactada, sino que si son por 3 meses, entonces van a dar terminado el contrato a los 3 meses, si es por 6 meses, así sucesivamente. Las indemnizaciones por terminación del contrato sin justa causa. El empleador o empresa que despida a un trabajador sin que exista una justa causa para ello tendrá que pagar al trabajador la indemnización que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, tratándose de un contrato de trabajo a término fijo. Y las causas de terminación del contrato. Entonces, bueno, por mediante el patrono nos dice que es engaño por parte del trabajador por, digamos, documentación falsa. Cuando, digamos, ustedes exigen una certificación, un ejemplo, un curso de altura, si ustedes les entregan un curso de altura falso, entonces ahí está pues el motivo de despido. Actos de indisciplina, cuando no acatan como las órdenes de hacer las actividades como pues deben ser. Daños a materiales causados, cuando hacen daños como a las herramientas y no responden por esto, o cuando hacen daños a los bienes de la empresa. Actos inmorales o delincuentes que cometan los trabajadores, cuando, digamos, ustedes dejan a cargo materiales y pues ellos, por decirlo así, hacen
se los llevan, ¿sí? Se los roban, los cogen para ellos. Y por parte del trabajador, sufrir engaños por parte del patrono, digamos, ustedes llegan a un acuerdo con ellos de un salario de 1.000.000 de pesos y resulta que no, que le pagan 800.000 pesos, entonces el trabajador no está de acuerdo y pues puede dar por terminado el contrato. Actos del patrono o representantes que induzcan al trabajador a cometer actos ilícitos, o sea, como cuando involucran en malas cosas a los trabajadores. Listo, muchachos, muchas gracias por la atención prestada. Vale, Nata. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Angulo, estamos en la Escuela Carabineros de Facatativá. Estamos con Eduardo Silva, que nos va a colaborar sobre las preguntas de contrato laboral y de salario. Eduardo, ¿cómo estás? Daniela. Bueno, ¿tú qué conoces como contrato de trabajo? Contrato laboral es donde se especifica un acuerdo entre el empleado y el empleador, donde el empleador necesita que se cumpla cierto tipo de trabajo y el empleado necesita que sea remunerado su trabajo que cumple. ¿Y qué tipos de contrato conoces? Está obra-labor, prestación de servicios, fijo e indefinido. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de contrato, perdón? Mi contrato es obra-labor. Listo, o sea, que en cualquier momento se acaba. Se termina, sí. ¿Cuáles son las causas de una terminación de contrato que conozcas? Que yo conozca algún error del empleador o que no del empleado o que no cumpla las especificaciones que pide el empleador. Eso. Digamos que el tipo de cuando dan meses o de capacitación que conoces, ¿cuántos meses son para capacitar a una persona? No, la verdad no lo tengo claro. Y el tiempo que te hicieron a ti como para capacitar, como para decir si apruebas el trabajo o no. Pues son entrevistas y duran un día, 2 días. Okay. A un trabajador se le debe indemnizar por terminación de contrato por causa injusta. Sí, claro, porque digamos si no se demuestra por qué fue la causa del despido, el empleador puede incluso demandar la empresa. ¿Y conoces algún caso que cualquier compañero esto? No, en el momento no. Al hacer un contrato debe estar establecido el salario. Sí, claro, debe estar estipulado el salario, el tipo de labor que debe cumplir el empleado, el horario y el tipo de liquidación. Y a ti te cancelan con el porcentaje que hay las horas extras. Sí. ¿Y qué tipos de salarios conoces? Está el integral, el ordinario, extraordinario y especie. Digamos que tienes por el salario de especie. El salario de especie es donde el empleador paga cierto tipo de porcentaje del salario, digamos con vivienda o alimentación o algún tipo de servicio para el empleado. ¿Listo? ¿Y has trabajado con algún sueldo que no sea el ordinario? No. Solamente has trabajado con eso. Ok. Dale, muchísimas gracias. Vale, gracias.